Hoy te pedimos, Señor, que no calles, Dios. Hoy te pedimos, Dios, que nuestro corazón pueda recibir de tu palabra, Señor, y que pueda atesorarla, Padre, como lo más importante en nuestras vidas. Te damos muchísimas gracias y gracias, Señor, por la vida de mis hermanos y hermanas. Te pido que los bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes de comenzar, esta es una de esas predicaciones o de esos estudios que no tienen el nombre de nadie. Ya sabes, es una predicación que no tiene el nombre de nadie, pero tiene el de todos. ¿Ok? Entonces ya sabes que son duras y ya sabes que es una predicación fuerte. Pero el día de hoy, gran parte de lo que vamos a estudiar me voy a enfocar y vamos a dedicarlo precisamente hacia los hombres. La semana pasada, si tú estuviste o pudiste escuchar la predicación, hablamos acerca de ser príncipe o ser princeso en Dios. ¿Te acuerdas de eso? Y fue una palabra fuerte, y el día de hoy no deja de ser una palabra fuerte. Entonces me quiero dirigir hoy en primera instancia a los hombres. Y yo sé que está de más lo que te voy a decir, pero si el día de hoy tú vienes con un corazón así de sentidito, o un corazón así de no tolero lo que me vas a decir, pues ¿qué te digo? Lo siento. No te puedo decir que te vayas porque no te va a servir de nada, pero lo siento. Y tal vez te voy a ofender, o tal vez te vas a sentir ofendido. Pero también quiero decirte que muy probablemente tú has ofendido más a Dios. Entonces, por favor, no lo tomes personal, pero también tómalo todo completamente personal, porque lo hice pensando en ti. No tiene nombre, pero tiene el tuyo y el de todos. ¿De acuerdo? Habiendo dicho esto, comencemos. Bueno, Números capítulo 1 nos habla acerca de un censo, ¿te acuerdas? Nos habla acerca de cómo Dios le dijo al pueblo de Israel, específicamente por mano de Moisés y Aarón, que juntaran hombres, 12 hombres, uno por cada tribu, y que representara a la familia, a su casa. Y entonces, al representar su casa, iban a contar a todas las personas que estaban en el pueblo de Israel. Personas, hombres, sobre todo, varones, que fueran de 20 años para arriba. Varones los cuales pudieran cargar una espada, los cuales pudieran salir a la guerra. De 20 años para arriba, todos los hombres. De 20 años para abajo, ninguno de ellos podía ir, no eran contados. Pero de 20 años para arriba, vamos a darnos cuenta de un gran número de personas, de hombres, los cuales Dios contabilizó precisamente para un objetivo y un propósito específico. ¿Y cuál fue ese objetivo y propósito? Bueno, recordemos que el pueblo de Israel, antes de ser un ejército, era una comunidad espiritual guiada por Dios, bendecida por Dios, pero también abrazada por Dios para tener una relación con Él. Entonces, dijimos la semana pasada que como hijos de Dios, para cambiar, y eso es también parte del tema de la siguiente semana vamos a hablar de la esclavitud en el cristiano, la esclavitud en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente, nuestra esclavitud. Vamos a hablar de eso la siguiente semana, Dios mediante. Pero vimos la semana pasada que necesitamos, para poder cambiar nuestra mente, de una mente de esclavo, como el pueblo de Israel, 400 años siendo esclavos y ahora están enfrente del monte Sinaí, ¿cómo cambiaría Dios su mente? ¿Cómo cambiaría Dios toda esa forma de vida que ellos habían tenido durante tanto tiempo? Adorando a otros dioses, tal vez, viendo cómo se hacía lo que bien les parecía a las personas allí en Egipto, o con los egipcios, o con los faraones, y cómo Dios cambiaría esa mente de esclavo a una mente, no quiero decir triunfadora, o una mente de un exitoso, porque eso es humanismo, ¿ok? Sino más bien una mente de un hijo de Dios. Eso es algo completamente diferente. ¿Cómo es que hoy tú y yo podemos cambiar nuestra mente a una mente que tuvimos, a una mente de un hijo de Dios?
Yo no te voy a hablar de triunfar, no te voy a hablar de éxito. Una mente de triunfador, una mente del que todo lo puede, una mente del que pones un puesto de semillas y el mismo puesto de semillas que te hace rico. No estoy aquí para eso. Yo no lo voy a decir, pero sí te voy a decir que podemos cambiar nuestra mente y nuestro corazón a ser un hijo de Dios. A ser un hombre, una mujer bíblicos. Y eso es lo que buscamos. Entonces, 3 cosas te dije la semana pasada. La primera es sistematización, la segunda es organización y la tercera es estandarización. La organización es lo que Dios estaba diciendo aquí en el libro de Números, en capítulo 1. A ver, vamos a organizarlos por cuadrillas, por millares. La estandarización es cuando Dios dijo, lo harás de esta manera. Y la sistematización es cuando Dios dijo, lo harás de vez en vez, de año en año, como la Pascua, como el Yom Kippur, como el Día de la Expiación, o tal vez también como la fiesta de los tabernáculos o el año del jubileo. Lo harás de esta manera para que recuerdes y seas una comunidad espiritual, sacerdotes, gente llamada para su servicio, pueblo santo adquirido por Dios. Eso es lo que estaba pasando. Ya había dicho eso en el libro de Levítico y ahora empieza la organización de todo el pueblo. El censo que Dios ordenó organizaría al pueblo de Dios para la marcha y la guerra de conquista de la tierra de Canaán. Ya dijimos eso, iban a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, pero bajo las instrucciones de Dios, Israel comenzaría a vivir un propósito establecido por Dios mismo, ¿ok? Un propósito, comenzaría a vivir un propósito establecido por Dios mismo. Esto es muy importante. Y el censo tan solo sería el comienzo de la obra de Dios en el pueblo de Israel. Es decir, Dios empezó a traer organización. Como nosotros cuando conocemos a Dios, empieza a traer organización, empieza a traer orden, porque Dios es un Dios de orden. Lo dice la palabra, ya lo vimos anteriormente en capítulo 1, versículo 1. Dios es un Dios de orden. Entonces, si Dios es un Dios de orden, su pueblo también es un pueblo de orden. Ahora, con este orden empezaría a trabajar en el pueblo mismo. Y el censo solamente fue el comienzo. El pueblo de Israel abordaría el peregrinaje a través del desierto para llegar a un lugar totalmente diferente al de su esclavitud. En Egipto, si tú recuerdas, habitaban en la tierra de Gosén. La tierra de Gosén era una tierra fértil, una tierra bañada por las ramas y los brazos del río Nilo. Entonces era una tierra donde había agua, una tierra donde había fruto, una tierra donde había alimento. ¿Ok? Era una tierra fértil. Y entonces Dios los lleva de una tierra, la tierra de Gosén, los lleva a una tierra que era el desierto. Los lleva al desierto de Sinaí y entonces allí les habla y allí empieza una relación con ellos. Entonces irían a un lugar totalmente diferente al de su esclavitud. Tal vez no les iba a gustar ese lugar, pero Dios los estaba llevando para allá. Sin embargo, debía de permanecer dentro, el pueblo de Israel, dentro del parámetro que Dios había establecido. Y es que, ¿te acuerdas cuál es el nombre en hebreo, o qué significa el nombre de Números en hebreo? Significa a través del desierto, o en el desierto. Entonces, a través del desierto, la única forma de permanecer con vida era o es tomados de la mano de Dios, confiando en Dios y dando pasos dentro del propósito y el camino de Dios. Esa es la única manera. Si tú en algún momento has vivido en un desierto, has pasado por un desierto, si tú en algún momento te has sentido en un desierto en tu vida espiritualmente o también físicamente hablando, entonces es momento para tomarte de la mano de Dios, confiar en Dios y dar pasos en el propósito y en el camino que Dios tiene para ti. Porque como dijimos, podemos buscar diferentes opciones, diferentes caminos, multitud de puertas que tal vez parezcan abiertas delante de ti, pero si no es de Dios, entonces no es una buena salida. Para ellos solamente había un solo camino, era confiar en Dios. Estaban en el desierto. Imagínate que en este momento, ¡fum!, nos vamos al desierto y volteas para todos lados. No hay nada, mano, ni un Oxxo, ni un 7-Eleven, ni nada para ir a comprar una coca. No hay nada. Entonces, ¿en quién debes de confiar? Pues en aquel que te hizo libre.
Tal vez muchas personas no podamos llegar a entender todavía el de confiar en Dios, pero es algo que estamos trabajando día a día. Es algo que todos juntos en comunidad, como iglesia, y por eso era tan importante el reunirnos como iglesia, el seguir adelante, porque juntos nos soportamos, nos oramos unos con otros, juntos nos echamos la mano unos con otros. Y es importante el hecho de estar juntos. Entonces, ese camino que Dios estableció es un camino que el pueblo de Israel debía de seguir. Muchos de nosotros como seres humanos seguimos un camino totalmente diferente. O queremos buscar un camino el cual nos parece mejor. Pero la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios 14, 12. Dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que tal vez podamos decidir caminar. Hay camino que digamos, ay, es que este es mejor. Ay, es que mejor vamos a tomar esta decisión. Ay, es que mejor voy para allá. Ay, es que mejor le camino para otro lado, ¿no? Y tal vez pensemos que es bueno. Pero al final de cuentas, es un camino de, ¿qué dice ahí? De muerte. Solamente hay un camino en medio del desierto. Y solamente hay un camino el día de hoy para caminar. ¿Cuál es ese camino? Jesús es el camino y la verdad y la vida. No tenemos otro. No hay otro. Puedes buscar una religión, órale, échale ganas, pero no vas a llegar a ninguna parte. Puedes buscar dinero, órale, pero no vas a llegar a ninguna parte. El dinero se acaba y se acaba bien rápido. Puedes buscar una opción diferente, pero ¿a dónde te va a llevar? El único camino es Dios. Y la verdad, déjame decirte algo, no es cuestión de poesía, de alegoría, o no es cuestión de elocuencia. Cree en Jesús y toda tu vida. No, no es eso. De verdad, creer en Jesús es ponerte, buscar, caminar, dar pasos en el camino que Dios tiene para ti. No hay ningún otro lugar donde te vayas. Y si tú en algún momento, como muchos de nosotros, hemos sido rescatados de una esclavitud, de pecado, de una situación difícil, entonces la misma palabra te dice, Proverbios 3, versículo 15, te dice, Proverbios 3, 15, te dice, 3:5, perdón, Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová poquito. Fíate de Jehová con todo tu corazón, dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Quién es el que endereza nuestros caminos? Es Dios. Pero confía en Él, dice aquí, con todas tus fuerzas. Confía en Él con todo tu corazón. Dice, confía en Él. Él es el único que te puede ayudar. De verdad podemos buscar alternativas distintas, pero a final de cuentas el camino es el mismo, nos va a llevar allí. Créanme, necesitamos estar allí, en ese camino. Y el desierto puede parecer implacable. Imagínate un desierto, no hay nada que comer, no hay nada que beber, no hay nada. Puede parecer implacable, pero si allá nos ha enviado Dios, entonces saldremos con vida. Escucha esto. Si Dios te mandó a ese desierto, y la palabra de Dios también dice que Dios no te manda una prueba más allá de lo que tú puedes soportar. Si Dios te mandó, te hizo pasar por ese desierto, créelo, saldrás con vida. Si Él te dijo, hijo mío, yo quiero que camines por ahí. ¡Ay, está bien difícil! Yo quiero que vayas por allá. ¡Ay, es que no puedo! Yo quiero que vayas por allí. Créelo. Si Él te dice que camines por ese camino desértico, vas a salir con vida. Pero por imposible que parezca, vas a salir con vida. Pero por otro lado, el camino del hombre, las decisiones que tomamos son placenteras. Es un camino placentero, un camino que nos da por nuestro lado, un camino que es tranquilo, un camino que nos dice, ay, no pasa nada, un camino que nos hace sentir bien tal vez, pero no habrá nada bueno al final en ese camino, te lo aseguro. ¿Y sabes por qué? Porque he visto vidas, una y otra vez, repetidas ocasiones, en multitud de ocasiones, que buscando un camino placentero, agradable y bueno para nuestras vidas, conforme a mis ideas, no es bueno al final. Nunca ha sido bueno al final.
Ahórrate el poder, el experimentar. No, ¿qué tal que sí? No, ¿qué tal que el pastor dice puras mentiras? Ahórratelo, de verdad. Ahórrate lágrimas, ahórrate que se te caiga el pelo, ahórrate que pierdas dinero, ahórrate que pierdas tu vida, ahórrate que pierdas tu familia. No lo experimentes, de verdad, no deja nada bueno. No vas a ningún lugar, pero en el camino de Dios, aún así sea el desierto, entonces hay esperanza de vida, siempre. Y esa misma esperanza de vida es la que Dios nos da a través de su palabra cuando tú y yo veamos juntos con nuestros ojos la segunda venida de Cristo. Y entonces veremos, wow, y diremos, órale, esto es de lo que hablaba. Esto es de lo que se trata, de esto estábamos hablando, y vas a ver la gran gloria y hermosura de Dios cuando esté enfrente de tus ojos. Seguir un camino por un desierto es difícil. Decidir en nuestra vida, en un camino en el desierto es difícil. Pero fíjate, vamos a hablar acerca de estos hombres. Versículo 17 al 19, y dice: tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados, ¿por qué dice ahí? Por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. ¿Cómo fueron agrupados? Por batallones. ¿Cómo fueron agrupados? Por escuadrones. ¿Cómo fueron agrupados? Por ejércitos, por pelotones. No, fueron agrupados, dice ahí, ¿por qué? Familias. En primer lugar, el pueblo de Israel era un pueblo, una comunidad espiritual, ¿ok? Y fueron agrupados por familias. Ahora, iban los hombres que eran parte de la familia, los de este lado, los de Rubén, los de este lado, los de Gad, los de este lado, los de Aser, los de aquel lado, los de Judá, y así empezaron a acomodarlos por familias. Quedamos también en que parte de este acomodo, de esta organización, era precisamente por la confianza que debía de haber como familias. Entonces Dios los agrupó y los ordenó de esa manera. Ahora, vayamos entonces al estudio. Dice: tomaron pues a los varones designados, a los que habían escogido. Ya vimos la semana pasada, ¿por qué los habían escogido? Bueno, ya vimos los requisitos la semana pasada. Y fueron agrupados por familias para ser contados. Eso es lo que pasó. Ahora, pregunta, ya sabes, cuando hablamos de la interpretación, cuando hablamos del método inductivo, preguntas. Dice: ¿cuán importante es la familia? O sea, los agruparon por familias. Y la pregunta sería: ¿qué tan importante es una familia? Ahora, tú eres parte de una familia. Tú eres miembro de una familia. Tal vez tú sostienes una familia. Ahora, la pregunta sigue siendo: ¿qué tan importante es la familia para ti? Tal vez no lo sabemos, o tal vez lo sabemos, pero no nos importa. O tal vez nos importa, pero no sabemos cómo darle importancia a la familia. Desde la creación, mi hermano, Dios ha resaltado la importancia y el papel de la familia dentro del propósito de Dios. Y como una pieza fundamental para cumplir el propósito, Dios ha establecido familias. ¿Ok? Si hay algo que Dios ha instituido desde el principio, y creó Dios al hombre y la mujer, y los dos fueron una sola carne, una familia. Esa fue la primera familia. Y entonces Dios establece una metodología, humanamente, terrenalmente hablando, para establecer un propósito espiritual y celestial en el mundo. Y entonces dijo: hizo juzgar la tierra y enseñorear sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre las bestias de los campos. Y entonces fructificad y multiplicaos, dijo Dios. Y entonces a través de este propósito, de esta metodología terrenal, Dios establece entonces un camino para que el mundo siga en ese camino. Ahora, ponte a pensar: ¿qué tan importante es la familia? ¿Qué importancia tiene la familia en ese propósito de Dios? Bueno, la verdad es que es demasiado, muchísimo el propósito. Es totalmente importante. Sin embargo, la familia es una institución divina que ha prevalecido aún a pesar de los ataques de Satanás por destruirla. En Juan capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón viene a robar, a matar
y a destruir. Ahora, piénsalo por un momento. Y voltea a tu alrededor y voltea a ver la sociedad y las situaciones alrededor tuyo. Y entonces, contéstate o contéstame. ¿Qué es, a dónde se ha enfocado Satanás y sus esfuerzos? ¿Qué ha querido destruir? Más bien, ¿no ha sido la familia? Te pongo un ejemplo y lo he citado en muchas ocasiones. Te pongo un ejemplo. Hace un par de años, 1 o 2 años, salió un reportaje en el periódico aquí de Guanajuato, en el AM, que los divorcios en Guanajuato en los últimos años han crecido en un 700%. 700%. Y la gente que quiere hacer una familia no quiere un compromiso legal, o sea, no van al registro civil. O sea, son cifras muy alarmantes. Son cifras que, pues no, pues ya, mira, ya se divorciaron, ¿no? Otro más, otra más. Pero son cifras que espiritualmente tenemos que abrir los ojos para entender lo que está pasando alrededor. Las últimas marchas en México y en el mundo, ¿a dónde se dirigen? Piénsalo, ¿a dónde se dirigen? ¿A dónde se dirigen las marchas feministas? ¿A dónde se dirigen las marchas pro aborto? ¿A dónde se dirigen las marchas pro decisión de tu sexualidad? ¿A dónde se dirigen? ¿No es a destruir la familia? ¿Qué hace un hombre con un hombre? ¿Una familia de verdad? ¿Qué hace una mujer con una mujer? ¿Una familia de verdad? Bíblicamente eso no es posible. Socialmente tal vez la gente quiera adecuarlo a que sí es posible, pero bíblicamente no lo es. Entonces, nosotros estamos ¿en dónde? Sí estamos en el mundo, pero estamos confiando en Dios. Y entonces nuestra familia es importante. Y si tú tienes a tu familia contigo, en ti, allí en tu casa, créeme, esa es una joya, un diamante tan grande y tan valioso que no te das cuenta, no nos damos cuenta. Una familia, una casa, un hogar formado por personas como tú y como yo es algo tan grande y tan bendecido por Dios, pero a veces nosotros como que tapamos las bendiciones de Dios. La familia es muy importante porque la naturaleza creada por Dios a su imagen ha luchado por la familia, preservarla y atesorarla. Es decir, la misma naturaleza, crean en Dios o no crean en Dios, la misma naturaleza del ser humano nos ha llevado a preservar la familia. Y entonces decir, ¿cómo es que yo voy a tener hijos con un hombre? Pues no es posible, mejor me busco una esposa. O una mujer, es que yo quiero tener hijos. Pues entonces ve a buscar un hombre y se casas con un hombre, no con una mujer. Entonces la misma naturaleza, crea en Dios o no crea en Dios, le da la pauta a prevalecer, aún a pesar de los ataques por destruir a la familia, a la misma familia. Dios nos ha hecho a su imagen, preservar la familia. Pero el corazón del ser humano, el corazón del hombre, parece que se preocupa más por destruirla, por matarla y por borrarla por completo. ¿Por qué te digo esto? Pregunta, ¿cuál es tu rol? ¿Cuál es tu rol en todo esto? ¿Cuál es tu rol en la familia? Y quiero ir mucho más allá de que, es que soy el papá o soy la mamá. No, ¿cuál es tu rol más profundo en todo esto que estamos hablando y está pasando alrededor de nosotros? ¿Cuál es tu rol en esto? Las relaciones familiares y las relaciones personales, o sea, una familia, se alejan de un compromiso mutuo dirigiéndose a campos de batalla, de egoísmo y de preocupación sobre los derechos de una realización individual. Tengo derecho a buscar mi propia realización, tengo derecho a buscar mi propia vida, yo soy dueño de mi vida. Y entonces se crea una batalla de egoísmo porque cada quien quiere buscar su propio camino y sus propios intereses, y entonces nos empezamos a preocupar egoístamente sobre los derechos de una realización individual más que una realización colectiva de familia. Y entonces por eso hay tantos divorcios, porque cada quien dice, pues yo mejor, pues mira, mejor yo solito, como tú no me ayudas en mis propósitos, los que yo quiero, entonces mira, tú por tu lado y yo por el mío. Como a ti no te importa la familia ni los hijos y te vas y te largas, entonces tú por tu lado y tú vete al infierno tú solo, a mí déjame con mis hijos.
Y entonces se crea una batalla y una pugna de egoísmo el uno con el otro, porque uno quiere realizarse y el otro busca otra cosa y entonces truena todo. En Éxodo 20, capítulo 20, se encuentra la lista de los 10 mandamientos. ¿Te acuerdas? Ok, son 10 mandamientos, que es como un resumen de la ley. Éxodo 20. La primer parte de Éxodo, ¿a qué se refiere? Recuerda, la primera parte, los primeros mandamientos de la ley de Dios, ¿a qué se refieren? A nuestra relación con Dios. No tendrás dioses ajenos, vas a respetar el día de reposo, etc. No te inclines delante de ellos, todo eso. Y la segunda parte, del 5 para abajo, ¿a qué se dirige? Sí se dirige a la relación uno con otro, pero piénsalo. La segunda parte está dirigida a preservar la familia. Si te das cuenta. Uno de ellos es honra a tu padre y a tu madre, preservar la familia. El otro es no adulterarás, preservar la familia. No robarás, no codiciarás, es preservar la familia. Está enfocado a esa institución que desde el principio Dios estableció precisamente para hacer una metodología, para buscar en las personas, para que la gente pudiera decir quién es Dios. Ahora, busca Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15. Y aquí es donde viene el asunto difícil. Josué 24, 15. Dios había mandado a personas, a hombres, los había escogido con ciertas características. Y entonces esas características les llevaron a ser escogidos para ser como jefes de millares y entonces ser organizados por familias. Los nombres los tenemos allí en Números 1. Pero dice Josué, uno de los hombres que salió de Egipto, fíjate bien, este hombre, Josué, fue uno de los 2 hombres de 20 años para arriba de esa contabilidad. Ahorita vamos a ver cuántos eran. De esa contabilidad, de 20 años para arriba, fue él junto con Caleb, el único, más bien los 2, que entraron a la tierra prometida. Y aquí Josué, en este capítulo, vemos ya cuando Josué prácticamente va a morir. Y entonces se acuerda de todas las bondades que Dios había dado a Josué. Y entonces se acuerda desde el Mar Rojo. O sea, Josué había sido esclavo en Egipto. De tanta gente, de tantas personas que se quedaron en el desierto, de tanta gente que murió, la segunda generación de tanta gente, Josué fue el único, junto con Caleb, que se acordaron de la bondad de Dios. O sea, ¿por qué tanta gente vivió la bondad de Dios y nadie se acordó? Nadie agarró la onda de que tenían que buscar a Dios y tenían que ser un pueblo diferente. ¿Por qué? Bueno, precisamente por el egoísmo. Pero dice Josué 24:15. Nuevamente ahí Josué se encuentra con una disyuntiva. La gente quería así como que, es que estábamos mejor antes. O sea, ya les había repartido la tierra. Ya habían llegado a la tierra de Canaán. Ya habían estado en la tierra que fluye leche y miel. Josué y Dios en primer lugar. Y Josué los había llevado a una victoria. Estaban ya repartiendo la tierra. Y entonces la gente seguía quejándose. Y Josué se empieza a dar cuenta de esto, siendo un caudillo militar en frente del pueblo de Israel. Y entonces, versículo 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este es un pasaje, es un versículo, es como la frase matona, dice alguien. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Es un pasaje que a mí me retumba desde adentro y no me deja estar en paz. Gramaticalmente, esta frase está mal dicha, ¿no? Así como que yo en mi casa, porque más bien sería así como que mi casa y yo, o sea, el burro por delante, ¿no? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero créeme que no está mal dicha, sino que más bien está muy mal entendida. Las nuevas versiones, si tú vas a una nueva versión de la Biblia, nueva versión internacional, Dios habla hoy,
van a ponerlo así: mi casa y yo serviremos a Jehová, pero para mí déjamela así como está, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y lo voy a citar otra vez. ¿Por qué? Porque es sumamente importante que nosotros, ahora ahí va el asunto, ahí va el ardor, que tú y yo como seres humanos, y en primer lugar como hombres, respondamos por nuestra casa, respondamos por nuestro hogar y respondamos por nuestra familia. Como hombres, es necesario y sumamente importante que tú y yo estemos trabajando en el propósito de Dios en nosotros y en nuestra familia, y después nuestra familia, pero en primer lugar en ti. Te voy a decir algo. ¿Sabes cuál es la mayor satisfacción de un pastor cuando está aquí enfrente? Es ver al papá y a la mamá y a la familia entrando y sentándose. Esa es la mayor satisfacción. Y cuando nosotros vemos personas así y vemos familias que llegan, entonces decimos: vale la pena. Y no importa lo que venga, y no importa cuántas cosas tengan que hacer mañana, y no importa lo que vaya a pasar, y no importa que me esté muriendo, pero vale la pena. Vale la pena por ver a una familia entrando. ¿Cómo los organizaron? Por familias. Vale la pena ver una familia completa entrando, pero es triste para uno cuando nosotros vemos a la mujer con los hijos entrando nada más. ¿Y tu esposo? Sabe. ¿Cómo que sabe? Sabe. Hace 2 días que no lo veo. Chale. Eso es difícil. O allí está en la casa. Y luego, ¿por qué no vino? Pues no vino. No sabiendo que está bien crudo. Y a veces las mujeres tapan a sus esposos. Es que se quedó trabajando. No, pues. Es que no pudo. Órale, pues está bien. Ya cuando me dicen no pudo, ya sé por dónde masca la iguana. Pero yo, ¿quién soy? Esa segunda parte de Éxodo nos habla acerca de la familia. ¿Y cómo es que tú y yo hemos preservado nuestra familia? ¿Cómo es que tú y yo hemos buscado que nuestra familia sea una joya, una ofrenda de olor fragante delante de Dios? ¿De qué manera lo hemos hecho? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Para mí está bien dicho, porque en primer lugar es mi compromiso, yo como hombre, dice Josué, yo como hombre y después los demás. 30 años de conocer a Dios, mis hermanos, y en tantas iglesias tan llenas de mujeres y de niños, y es que bueno, que es agradable, qué padre, pero durante tanto tiempo hombres tan ausentes de sus familias. Ya no hablamos de la iglesia, de sus familias. Tenemos que empezar a reflexionar en esto. Y tenemos que empezar a ver las cosas de una manera diferente. No como el mundo las ve, sino más bien como Dios quiere que tú y yo estemos trabajando. Como Dios quiere que tú y yo veamos las cosas. Porque no es posible que se siga violentando la familia de esta manera. Ay, es que yo no hago nada. ¿De verdad? ¿Neta no haces nada? La semana pasada platicamos acerca de cuáles serían los requisitos de un hombre llamado a ser jefe de millares. Y entonces hablamos, tal vez integridad, ¿no? Tal vez compromiso, tal vez hablar con la verdad, tal vez acercamiento a Dios. Pero te dije una muy especial, y era un corazón confiado en Dios, confiado en que Dios iba a hacer las cosas en su vida. No importa si tenía deficiencias, no importa si era el más feo, no importa si era el más tonto, pero alguien que confiaba en Dios, entonces Dios lo buscaba. Porque Dios no mira lo que ve el hombre, sino Dios mira ¿qué? El corazón. ¿Te acuerdas que lo vimos en 1 Samuel? Dios mira el corazón. Y entonces Dios busca personas así, hombres así. Pero el asunto es que, de verdad, mi hermano, hombres, mis hermanos, le das muchas vueltas. Le das demasiadas vueltas, dando vueltas en tu vida nada más pensando en que a lo mejor algún día se me va a componer el asunto, A lo mejor algún día las cosas van a pasar solitas, por pura inercia. A lo mejor un día todo está chido. No va a pasar nada, ahí te vas a quedar. Por eso te dije desde el principio, si andas así como un corazón sentidito, perdóname. Hoy te voy a ofender.
pensamos, ay, es que yo servir a Dios. La idea primera que tenemos en la cabeza de servir a Dios es un pastor, o un evangelista, o un apóstol, ¿no? De esos muy famosos. Servir a Dios. Pero ¿sabes que puedes servir a Dios en tu casa y en tu familia? Y Dios busca eso. Porque Dios estableció la familia desde el principio. Y porque Dios quiere que la familia sea una institución que hable del propósito de Dios. Y entonces tal vez puedas decir, ay, es que no tengo esto. Pero ¿sabes algo? Tú puedes servir a Dios en tu casa. ¿De qué manera? Ejemplos. La siguiente vez que te dé tantas ganas de gritarle a tu esposa, la siguiente vez que te den tantas ganas de aventarle la veladora, no, ya eres cristiano, ¿verdad? De aventarle el vaso a tu esposa, mejor sométete a la voluntad de Dios y pide a Dios que te dé discernimiento y te dé dominio propio. Y estarás sirviendo a Dios. La próxima vez que pase por enfrente de ti, estando tu esposa, una muchacha con minifalda, sométete a la voluntad de Dios y lleva todo pensamiento a la cruz. Y entonces estarás sirviendo a Dios, no haciendo enojar a tu esposa. Son cosas tan sencillas. Y yo te las digo, hazlas. Y tú vas a decir, sí las hago. Y luego, ¿por qué me están hablando tanto tiempo, tantas veces las esposas, de que sus esposos, quién sabe dónde andan? Y no estoy hablando de allá afuera, que dónde andan, que mira esto, que mira aquello, que mi esposo, que no sé. ¿Por qué? Mis hermanos, de verdad, nadie más te va a decir esto, carnal. Nadie más te va a decir esto. ¿Tú crees que te va a decir el Señor al que le compras las caguamas? ¿Tú crees que te va a decir, ame a su esposa, don? ¿Tú crees que te va a decir? ¿Tú crees que la persona encargada del motel te va a decir, ¿por qué no viene con su esposa? ¿Tú crees que te va a decir? ¿Tú crees que te va a decir el señor de la tienda? ¿O tú crees que te va a decir el que te vende la droga? ¿Tú crees que te va a decir, no, ya, no. Mira, mejor cómprale unos zapatos a tu hijo. ¿Tú crees que te va a decir eso? Te lo tengo que decir. Pero el mundo, suficientemente, ya estamos hartos en el mundo de que el mundo esté lleno de hombres patanes, orgullosos, sentiditos. Ya estamos hartos, el mundo está harto de que las mujeres están hartas, de que los hombres somos mentirosos, doble caras, borrachos. El mundo está harto de todo esto. El mundo está harto de que los hombres digamos, ay, es que así soy, así es mi carácter. Es que, ay, soy un enojón por naturaleza. Así me quiere Dios de todos modos, ¿no? El mundo está harto de eso y los hijos están hartos de eso. Tus hijos están hartos de verte pelear con tu mujer. Tus hijos están hartos de esperar a ver cómo llegas y si llegas en buen plan. Tus hijos están hartos y tu esposa está harta de que tú andes con el puño cerrado, esperando cualquier provocación. Así, ¿de qué me ves? Para aventárselo. Ya hay demasiados patanes, demasiados sinvergüenzas, demasiados orgullosos, ya hay demasiados payasos y demasiados poco hombres en el mundo para que tú quieras ser uno igual. Yo no veo patanes aquí, veo hijos de Dios. Y si estás aquí sentado, es por ser hijo de Dios. Una vez le pregunté a un hombre de tantos, le pregunté, es alcohólico, ¿por qué no dejes de tomar? Y dijo, yo dejo de tomar cuando yo quiera. ¿Neta? ¿Puedes dejar de tomar cuando tú quieras? Pues deja de tomar ya, estás destruyendo tu familia. ¿Qué necesitas para dejar de tomar? Y no puedo decir la palabra por respeto a todos, pero dijo, necesito una gran voluntad. Y le dije, ¿y qué esperas para tomar la voluntad?
¿Qué esperas para agarrar la onda? ¿Qué esperas para tomar esa decisión? Y nomás se dio. Y ya fue todo lo que dijo. Fue todo lo que dijo. No está aquí, por cierto, para que no digas que te siento por ti. Pero de verdad, carnal, ya el mundo está suficientemente lleno de payasos. Empieza a buscar el objetivo de Dios. Empieza a buscar el propósito de Dios en tu vida y para tu familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Significa yo estoy dispuesto, comprometido, yo en primer lugar con Dios y después mi familia que viene detrás de mí. Sí, yo tengo responsabilidad sobre ellos, pero yo estoy comprometido en primer lugar. O sea, qué bueno que las hermanas están comprometidas y qué bueno que hay tantas cosas así para ellas, pero nosotros necesitamos salir al frente por mi familia. Puedes poner excusas de carácter, de que, ay, es que así nací, ay, es que nací en el barrio más pobre, ay, es que nací, mi papá no me quiso y me echó a los puercos, ¿no? Cuando estaba recién nacido. Puedes echar la culpa a quien tú quieras, pero no va a cambiar nada. Tienes que cambiar y tienes que dejar que Dios obre en ti. Organización desde el principio. Y Dios empezó a organizarlos por familia. ¿Sabes? Tengo miedo. Tengo miedo de que cuando vayamos allá haya tanto trabajo y tan pocas manos para ayudar. Y no me refiero a hacer hoyos. Me refiero a hablar de Dios. Tengo miedo de que cuando estemos allá en este terreno y cuando estemos trabajando allí, tal vez debajo del sol y todo lo demás, tengo miedo de que tanta gente se pierda porque tal vez un día alguien, igual yo incluido, no hagamos lo que tenemos que hacer. Como hombres, en primer lugar. Y para las mujeres, tú tienes en tus manos la crianza de tus hijos, hermana. Y tienes en tus manos esa crianza que a lo mejor no le dieron a tu marido. Tienes en tus manos esa crianza de llevarlo por el camino y decirle, mijo, vaya y confía en Dios. Mijo, vaya y ponte a orar. Mijo, ve. Mira, carnal, muchas veces decimos, es que ya no puedo, es que ya no sé, es que, pero hasta el día que te vea yo en un ataúd, hasta ese día vas a tener chance. Tal vez puedes decir, es que pues ya pasó, es que pues hace mucho tiempo, es que ya la regué. Mira, mientras tengas vida, fuerza y voluntad, puedes arreglar las cosas. Tal vez el pasado no lo vas a poder arreglar. No podemos. Yo quisiera arreglar muchas cosas del pasado, pero no puedo. Pero sí puedes arreglar lo que está delante de ti. Y puedes arreglar a lo que tienes en tus manos. Y muchos de ustedes tienen hijos pequeños. O sea, ya basta de estarle echando la culpa al jefe. Es que mi jefe nunca me quiso, nunca me dio un abrazo, por eso yo no doy abrazos. Es que a mí nunca me mostraron amor, por eso es bien difícil para dar el amor. Es que a mí nunca me tuvieron... Y entonces, es que... O sea, neta, cambia ya. Cambia el corazón, deja que Dios actúe en ti. Da el primer paso en el camino de Dios. No te vayas para afuera. El primer paso en el camino de Dios y empieza a hacer las cosas distintas, diferentes. ¿A dónde quieres que llegue todo? ¿A dónde quieres que las cosas vayan? ¿Por qué insistes en destruir tu vida? Ve al lugar donde hay esperanza. Es que es un desierto, sí, ya lo sé. Es que Dios me está mandando al desierto, sí, ya lo sé. Te está mandando al desierto, pero la esperanza es que vas a salir con vida. Versículo 20 de Números. Vamos a leer hasta el versículo 46, ¿ok? Vete al 46. Dice, ya empezaron la cuenta, y dice, de los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Rubén fueron 46,500.
De los hijos de Simeón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59,300. De los hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Gad fueron 45,650. De los hijos de Judá, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Judá fueron 74,600. De los hijos de Isaacar, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Isaacar fueron 54,400. De los hijos de Zabulón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. De los contados de la tribu de Zabulón fueron 57,400. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Efraín fueron 40,500. De los hijos de Manasés, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Manasés fueron 32,200. De los hijos de Benjamín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Benjamín fueron 35,400. De los hijos de Dan, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Dan fueron 62,700. De los hijos de Aser, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Aser fueron 41,500. De los hijos de Neftalí, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Neftalí fueron 53,400. Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón, con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603,550. 603,550. Ahora, vamos a explicar esto. Todos los contados, arriba de 600,000, todos los hombres de 20 años y más, 20 años para arriba, ¿ok? Todos los que podían salir a la guerra, 603,550 hombres, solamente hombres. Ahora, con estos números se estima que Israel, al final de cuentas, todo el pueblo sería un total de más o menos 2,5 millones de personas. O sea, nada más estamos hablando de 600,000 hombres de guerra. Faltan los de 20 años para abajo, y faltan las mujeres, faltan los niños, y faltan los ancianos. O sea, era un titipuchal de gente. Entonces, siendo este un número imposible de personas para suplir todas sus necesidades en medio de un desierto, se hacen diferentes conjeturas. Fíjate bien. 600,000 hombres. Y cada uno de ellos, de 20 años para arriba, se supone que tenía una esposa. Era lo lógico. 6 y 6, 12. Ponle que cada uno tuviera un hijo. 600 hijos, todos ellos. 600,000 hijos, perdón. 600,000 por 3, el papá, la mamá y un hijo. ¿Cuántos van? 1,800,000. ¿Ok? Eso es nada más un hijo. Uno solo. Más los ancianos, ya eran más de 2 millones de personas. Era muchísima gente. Algunos dicen que eran 3 millones de personas. O sea, ni León hay tanta gente. El León anda arriba como de 2 millones más o menos. Ni en León hay tanta gente. ¿Por qué? Mira, ponte a pensar. Método inductivo. Ponte a pensar. A ver,
estos números son muy grandes, porque también estamos contando, necesitamos contar los extranjeros, y también las chivas que salieron, y también los borregos que salieron, y todos los animales que los acompañaron. ¿Ok? Necesitamos contar todo esto. Ahora fíjate, 2,5 millones de personas en el desierto. ¿De dónde iban a tomar agua? 1. ¿Qué iban a comer? 2,5 millones de personas. 3. Sus animales, ¿qué iban a pastar? ¿Qué iban a comer? Imagínate. Entonces mucha gente hace conjeturas y mucha gente dice, no, es que la verdad es que yo creo que esos números están inflados. Yo creo que esos números son demasiados. O sea, no es posible que tanta gente en medio de un desierto viva. No es posible mover a tanta gente. O sea, si hubiera una línea de gente y de batalla, sería largo, como de 40 kilómetros. No es posible. Yo creo que la Biblia está mal en eso. Yo creo que está mal. Yo creo que está dando números erróneos. Yo creo que más o menos eran, porque tal vez la palabra familia significa humillar, significa como la tribu, nada más así como que un grupito de gente, ¿no? Y a lo mejor no eran ni tantos, a lo mejor eran nada más, algunos dicen que era multiplicado por 10, otros que eran multiplicado por 100, no, nomás eran como 4,000 personas, como 60,000 personas. Mira, esas son las conjeturas que hace la gente. Y entonces se pone a pensar, bueno, a ver, ¿y el agua? ¿Y la comida? ¿Y los animales? Los números están exagerados, dicen unos. La traducción está mal, dicen otros. Humanamente es imposible ese viaje. Organizar, distribuir, sustentar a tanta gente. Humanamente es imposible. Y no puede ser tomado literalmente. La palabra de Dios, sí, pues sí, dice muy bonito, ay, muy padre, todo. Pero no puede ser tomado literalmente. O sea, tanta gente, 603,550 personas, hombres nada más. ¿Sabes cuánto come un hombre de guerra cuando está en ejercicio? ¿Sabes cuántos kilos de carne nos aventamos los hombres? ¿Sabes cuántas tortillas nos aventamos en cada sentada? Es imposible contar tanta gente y suplir sus necesidades, todas sus necesidades. ¿Qué harían? Bueno, humanamente hablando, no es posible. Humanamente hablando, son números exagerados. Humanamente hablando, esto es ficción, nada más. Humanamente hablando, porque es imposible sostener un pueblo así en medio de un desierto. Pero si esto no hubiera pasado, ¿en dónde queda Dios? Si esto no hubiera sido real, ¿en dónde queda Dios y su poder? Siempre tratamos o hemos tratado de humanizar a Dios y hacerlo a nuestra semejanza. Queremos hacer a Dios a nuestra semejanza, conforme a nuestros propósitos. Pero no queremos ser nosotros, ser a su semejanza, conforme a sus propósitos. Entonces, yo respeto a la gente que dice, porque son personas que estudian mucho, ¿no? Respeto a la gente que dice, ay, es que no, están multiplicados por 100, es que son demasiados, o sea, es demasiado los números, está inflado, es exagerado, está sumamente hiperbolizado, es la palabra, o sea, es demasiado, no se puede. Pero me sigue rondando esa pregunta, entonces, ¿dónde queda Dios? Muchas veces nosotros como seres humanos tratamos de humanizar las cosas a nuestro alrededor y queremos que todo se nos acomode. Y si tú puedes ver que hay una salida, entonces le entras. Si tú puedes ver que te conviene, entonces le entras. Pero si ves que no te conviene, entonces le piensas o no vas por allí. Y a veces queremos hacer eso con Dios. Si me conviene estar con Dios, a ver, ¿qué me ofrece Dios? A ver, ¿qué me va a tocar a mí? A ver, Señor, si nos conviene estar allí, entonces voy a la iglesia, entonces me comprometo con Dios. Pero si veo que no me conviene, o que ya no me está gustando, o que el pastor se está pasando de lanza, o sea, es bien manchadito con nosotros, y sobre todo los hombres, ¿sabes qué? Mejor no. Mejor tú ve, vieja, tú ve, llévate a los niños. Yo no les impido nada. Ustedes vayan. Y entonces empezamos como a adecuar las cosas a nosotros. Pero no es así, o no debería ser así. Lucas capítulo 1, versículo 37.
Lucas capítulo 1, versículo 37. ¿Ya te aburriste? ¿Ya le dejamos ahí? Lucas 1, 37. Si tienen calor, pueden prender los ventiladores, por favor. Lucas 1, 37. Dice, ayúdame a leerlo. Lucas 1, 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces me pongo a pensar. Un grupo de 2,5 millones de personas, para mi mente es imposible darles de comer a todos. Para mi mente es imposible darles agua a todos. Para mi mente es imposible organizarlos a todos. Pero para mi mente es imposible, para Dios no. Porque nada, ¿qué dice ahí? Hay imposible para Dios. Ahora fíjate bien, ¿quién está diciendo estas palabras? Chécale el contexto. Te doy 3 segundos. ¿Quién está diciendo estas palabras? Mientras tomo agua. Checa el contexto, método inductivo. ¿Quién está diciendo estas palabras? ¿Un hombre? ¿Dios? ¿O un ángel? Un ángel, ok, chécale, un ángel. Ahora bríncate a Lucas 18. Un ángel está diciendo, nada hay imposible para Dios. Lucas capítulo 18, versículo 23. Lucas 18, 23. ¿Lo tienes? 27, perdón. Lucas 18, 27. Dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora, ¿quién está diciendo esas palabras? ¿Un hombre, un ángel o Dios? Lo está diciendo Jesús, que es Dios. Entonces, fíjate bien. Los hombres tal vez en nuestro entendimiento y en nuestros ojos no alcanzamos a ver todo lo que Dios tiene para nosotros. Muchos de nosotros, los seres humanos, queremos ver para poder alabar. Por ejemplo, yo quiero ver la imagen de Dios para poder alabar a Dios. Por eso hay tantos ídolos. Porque la gente quiere ver a lo que está adorando. Y entonces la gente quiere reaccionar ante eso, ante lo que ve. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Los hombres queremos ver, y por eso dice la palabra que no andamos por vista, sino andamos en nuestro corazón, por la palabra de Dios. Ahora, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio 8, 2. Deuteronomio 8, 2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Lo que es imposible para los hombres es posible ¿para quién? Para Dios. Ahora busca Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículo 18. Números 11, 18. Dice, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis ni un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que se os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Y pregunta Moisés, ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová
la mano de Jehová, ahora verás si se cumple mi palabra o no. O sea, está diciendo Dios ahí, a ver, Moisés, ¿en quién estás creyendo? ¿Estás creyendo en algo que tú ves con tus ojos? No vas a salir de allí, mano. ¿Estás empezando a creer en la palabra de Dios? Dice Dios, ahora verás si mi palabra se cumple o no. Necesitamos algo muy especial en nuestras vidas, y eso es abrir nuestros ojos espirituales. ¿Qué tan imposible es para ti creerle a Dios? ¿Cuántas veces hemos tratado de entender humanamente las cosas? ¿Cuántas veces en lugar de entender nos aferramos a este reino material? Y si aún Dios nos hiciere sobre lo material, Dios actúa sobre lo espiritual, pero ¿cuántas veces nuestros ojos siguen enamorados? ¿Y cuántas veces nuestros ojos siguen cautivados por lo material sin dejarnos ver lo espiritual y lo eterno? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos cristianos están más enfocados en lo material que en lo espiritual y en lo eterno? La gente a veces no entendemos que Dios obra de una manera diferente a la que nuestros ojos pueden ver. Fíjate lo que dice Juan capítulo 1 versículo 9. Juan 1, 9. Juan capítulo 1 versículo 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquella luz verdadera, no creyeron en Él, no creyeron en Jesús, porque querían una expectativa diferente en Él, porque no veían espiritualmente con sus ojos lo que significaba Jesús. Ellos querían un rey, querían algo que ellos pudieran seguir con sus ojos, no un hijo de un carpintero. Un hijo de un carpintero nos va a ser nuestro Mesías. Un hijo del carpintero, el hijo de José, nos va a liderar. No tiene ni zapatos, mira. ¿Cuántos gente ni caballo? Se subió a un burro prestado. ¿Tú crees que ese nos va a librar? Y la gente no le recibió. Y la gente le rechazó. Porque veían con sus ojos materiales. Porque hoy podemos los cristianos seguir enamorados y cautivados por lo material, sin dejarnos ver lo espiritual y lo eterno. Allí mismo en Juan capítulo 4 versículo 24, Juan 4, 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Y tenemos que entender que las cosas espirituales tienen que verse con los ojos espirituales. No podemos ver o tratar de entender que un lugar como este, feo, terregoso, polvoso, polvoriento, sucio tal vez, habite Dios. Pero ¿sabes? Si tan solo Dios nos dejara abrir nuestros ojos en este momento, verías lo grandioso y lo hermoso que hay a tu alrededor. Y ya no quisieras quitarte de ahí. Pero nuestros ojos están acostumbrados y enamorados a ver alfombras, y a ver lucecitas, y a ver humo, y a ver cosas que no convienen. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No se ve. Entonces, si tú y yo pudiéramos pensar, es que son 603,550 personas, pero más sus esposas, más sus hijos, más los ancianos, más el perro, más las chivas, no, es demasiada gente, no, eso no es posible. No, es que está mal la Biblia, los números están mal. Si pudiéramos pensar eso, entonces no estamos abriendo nuestros ojos, porque para Dios todo es posible. Y si en algún momento también pensamos que nuestra vida, ahora como hombres y como machines, es que ya es imposible rescatar mi matrimonio, ya es imposible rescatar a mis hijos, es imposible rescatar a mis hijos.
Es imposible rescatar mi matrimonio, es imposible rescatar a mis hijos, es imposible, ya no quiero, ya no puedo. Entonces también es una mentira, porque estás viendo con tus ojos, no estás viendo con tus ojos espirituales. Podemos seguir enamorados y cautivados por lo que el mundo nos quiere dar. ¿Cómo buscamos entender lo eterno, lo celestial y lo espiritual si no entendemos lo terrenal? El propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Tu familia. Gracias a este tipo de tendencias de que la gente dice, no, es que a lo mejor son números muy grandes, muy inflados, no, es que a lo mejor se equivocaron. Gracias a este tipo de tendencias carnales y humanas de interpretación bíblica, es que el Hijo de Dios no cree espiritualmente y vive condenado en una esclavitud interna de la cual le es muy difícil salir. Porque cuando decimos, es que Dios ya te perdonó, no, Dios no me ha perdonado. Es que Dios ya te perdonó eso que hiciste. No, es que fue muy difícil. No, Dios no me perdonó. Es que Dios quiere que estés con Él. No, es que ¿cómo me voy a presentar así? No, es que ya, no. Y la gente vive esclavizado espiritualmente porque le es difícil salir de esa celda espiritual para salir a ver lo que Dios quiere para ellos. Tu familia. Ya es difícil rescatar a mi familia, ya es difícil rescatar a los hijos. Si no comienzas a ver las cosas espiritualmente, entonces te va a ser difícil, muy difícil. Pero si tú decides ver las cosas con tus ojos espirituales, todo es posible. Ahora, la pregunta sigue siendo, ¿lo crees? Si lo crees, pues ponte a chambear, hermano. Si lo crees, muchas veces decimos, es que yo busco la dirección de Dios. Ok, qué bueno que buscas la dirección de Dios, pero cuando Dios te dice algo que tengas que hacer, ¿lo haces? Hay que buscar la dirección de Dios, hay que aceptar la voluntad de Dios, pero también hay que hacer la voluntad de Dios. Porque puedes buscarla y no aceptarla, o puedes buscarla, aceptarla, pero no hacerla. Tenemos que hacerla. Cuida a tu familia, cuida a tus hijos, cuida a tu esposa, cuida a los que tienes enfrente de ti, cuida a esos pequeños niños que dependen todavía de ti y aunque estén viejos, cuida de ellos y llévalos a Dios. Con esto termino. Creer que Jesús murió en una cruz en sustitución nuestra para poder pagar nuestros delitos es el comienzo para abrir los ojos espirituales y comenzar a vivir el propósito terrenal y eterno que Dios tiene para ti y para mí. Dice Colosenses 2, 9 y 10. Dice, en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Estamos hablando de Jesús. Dice, y en Él estáis completos. Estamos completos. En Él estamos completos y no podemos añadir o quitar algo de la obra de Jesús por nosotros. ¿Lo crees? ¿Ya te perdonó? ¿Lo crees? ¿O sigues condenándote a ti mismo? Ya te ayudó en la cruz. Solamente ve a la cruz, inclínate y dile, Señor, ayúdame, Señor, necesito de ti. ¿Lo crees? ¿Tú crees que Él puede hacer algo imposible? ¿Lo crees? Entonces hazlo. Deja de estarte quejando. Deja de estar de sentidito. Deja de estar de enojón. Deja de estar echándole culpa a tu carácter y empieza a hacer la obra de Dios. 603,550 hombres mayores de 20 años, pudientes para la guerra. ¿Sabes qué gran ejército sería ese? El mayor ejército de la tierra. Israel lo tenía. El mayor ejército de la tierra. ¿Sabes quién se le quisiera enfrentar a ese ejército? Nadie. Si pudiéramos contar a los hombres aptos para la guerra, y no tan solo por sus habilidades, sino por un corazón que esté dispuesto, qué padre sería. La pregunta es para ti. Y respóndete tú allí mismo en tu lugar. ¿Estás dispuesto? ¿Lo crees? ¿Lo quieres hacer? Hazlo. Oramos. Padre Santo, Señor,
el día de hoy, Dios, quiero en primer lugar pedirte perdón, Señor, si he ofendido a alguno de mis hermanos, pero te pido también, Señor, que esta palabra llegue hasta lo más profundo de su corazón y llegue, Señor, hasta allí, hasta donde tiene que llegar, Padre. Tú sabes, Señor, que mi intención no es ofenderles, Dios, sino llevarles a hacer tu voluntad, Dios. Hablar de tu palabra y hablar, Señor, que eres tú, Jesús, el único que puede transformar, guiar y sostener en medio de un desierto. Por difícil que parezca, eres el único. Solo necesitamos de ti. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos hoy aquí, Señor. Hoy quiero pedirte y ponerte en tus manos a cada hombre. Hoy, a cada varón, hoy, Señor. Para que nos hagas, Dios, seguir tus pasos y hacer tu voluntad, Señor, para ser tus hijos. Hombres bíblicos, Dios. Hombres conforme a tu palabra. Hombres conforme a tu llamado. Hombres para darte la gloria a ti. Hombres, Dios, cabezas de familia. Hombres que representan a sus familias, Dios, y a sus hogares delante de ti, Jesús. Y que están aquí, Señor, porque buscan hacer tu voluntad. Hombres, Señor, que están capacitándose, Señor, para la guerra, la batalla que vendrá. Hombres, Dios, que tal vez están pasando hoy por un desierto, Señor, pero también que tú les has permitido, Señor, seguir adelante y seguir vivos. Te pido por todos estos hombres, Señor, para que tú les fortalezcas. Y te doy gracias por cada mujer, Dios, que ha soportado, por cada mujer que ha llorado, por cada mujer que se siente desesperada por su esposo. Te pongo en tus manos a cada hijo, a cada niño y joven, Dios, que ha llorado en su cuarto o en su cama porque sus papás se pelearon. Te los pongo en tus manos y te pido, Dios, que guardes el corazón de cada uno. Hoy, Señor, no quiero hacer culpable a ningún hombre, Dios. Pero quiero pedirte, Espíritu Santo, que trates con cada uno. Y que trates, Señor, de la manera como tú quieres, Dios. A tu forma, no a la nuestra. Y si tiene que ser fuerte, Dios, hazlo. Y si tiene que ser rudo, Señor, hazlo. Porque como hombres, Señor, nos jactamos de rudeza. Hazlo, Dios, pero que sea para tu gloria. Bendice a mis hermanos, cuídalos y abrázalos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Un abrazo.